En cada escenario donde nosotros nos desenvolvemos, en cada uno de los escenarios, hay cosas que ocurren más allá de nuestra sensibilidad física. Hay muchas cosas que ocurren en medio de nuestro derredor. Y voy a referirme en esta mañana justamente a ese entorno de la presencia espiritual que ocurre también en derredor nuestro. Y voy a referirme en ello a uno de los hombres que están narrados justamente en los evangelios y que se trata justo de Simeón. Él y Ana son dos personajes que están en este relato. Ambos desarrollan una sensibilidad espiritual que le permite ver cosas que para muchos de nosotros podrían haber pasado desapercibidas. No solamente es para muchos de nosotros, la verdad es que también en esa época hubo gente que estaba por ahí y que al final de cuentas no percibieron lo que estaba ocurriendo. Se trata de tener cierta percepción espiritual. Quiero que vea este texto conmigo. Y aquí había un hombre en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando hablamos de sensibilidad espiritual, este texto señala dos elementos importantísimos. El primero de ellos es la palabra justo y piadoso. Esas dos palabras son elementos fundamentales cuando hablamos de el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual no es así algo cuasi mágico que de pronto te va a caer del cielo, o que alguien va a llegar, te va a tocar y después de imponer su mano sobre tu hombro, entonces ya recibiste el discernimiento espiritual. No funciona así. El discernimiento espiritual es algo que tiene que ver con tu propio acercamiento para con Dios. Por eso esas dos palabras, justo y piadoso, se vuelven muy importantes. La palabra justo, por supuesto que usted ya lo conoce, tiene que ver con integridad. Pero no solamente integridad, déjeme llevarlo a un nivel un poquito más adelante, con una vida que armoniza plenamente entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. Donde no hay digresiones entre lo que estás diciendo, en lo que dices creer, pero tampoco entre lo que tú haces. Es decir, una persona que es justa, va a ser justa en su propia forma de vivir delante de Dios, pero también va a ser justa en su manera de cómo se está comportando hacia su propio entorno social. Llámese su propia familia, sus amigos, sus familiares, etcétera. Por supuesto, esto incluye ser justos para tu patrón. Déjame decirlo con toda claridad. Si somos empleados, tenemos que ser justos con la persona que nos contrató. Porque no puedo pedirle a mi patrón que él sea justo conmigo y al mismo tiempo yo no ser justo con él. Entonces, si me contrataron para que yo trabaje, voy a trabajar, porque esa es mi manera de cómo yo voy a honrar a Dios. Del mismo modo, si soy empleador de otros, voy a ser justo en el trato con ellos. Y por supuesto, déjeme ir ahora un poquito más lejos y quizás criticar un poco nuestro propio sistema socioeconómico. Porque justo no necesariamente equivale a lo legal. Hay cosas que son legales, pero no son justas. Y aquí no estamos hablando de la justicia, ni siquiera como parte de la moral que nosotros generamos, sino estamos hablando de la justicia como el patrón de Dios, en el cual todos y todas finalmente tenemos la necesidad de ajustarnos a ese patrón de Dios. Ahora, también la palabra piadoso se vuelve muy importante, porque una cosa tiene que ver en el cómo vives y que tiene que ver con armonizar lo que vives y lo que haces, lo que creemos, lo que decimos, y otra cosa es una motivación interna. La piedad tiene que ver con eso. La piedad tiene que ver con una motivación interna para poder ser
bendición, ayuda hacia la gente que está alrededor tuyo. La piedad tiene que ver con el ejercicio de la fe, no solamente con creer, sino una fe que se ejercita, que se vive, y que se vive desde dos perspectivas. Una, sabiendo que toda mi vida está transcurriendo frente al rostro de Dios, pero porque toda mi vida transcurre frente al rostro de Dios, es entonces que voy a actuar y a vivir buscando de una o de otra manera. Dios siempre me da diferentes oportunidades, pero de distintas formas, cualquiera que sean, Dios me lleva a que esa actitud tenga que ver ahora con vivir de una forma favorable hacia la gente que está en el derredor mío. La piedad finalmente tiene que ver con ejercitar la misericordia, con ejercitar la bondad, ¿sabe? Con aprender a ser generosos. La piedad tiene que ver con esas cosas, donde aprendes a ser generosos. Y en este punto, la motivación es importantísima, porque aquí la motivación tiene que ver con algo, si me permite parafrasearlo, con algo que Dios pone adentro de ti. No es una necesidad que te ha sido impuesta, no es una obligación el que seas generoso, porque el ser generoso solamente puede surgir como algo interno. Entonces, hombres y mujeres que tienen esas características, justos y piadosos, logran Dios en ese actuar, porque todo eso, la justicia y la piedad, tienen que ver con la forma en cómo en el día a día estás caminando para con Dios. Cuando las personas logran ese tipo de sensibilidad, o mejor dicho, cuando la obra de Dios actuando en mi propia vida, porque se trata ahora de la sensibilidad que el Espíritu pone sobre tu vida, para que entonces en ese día a día de tu búsqueda de Dios, en ese día a día donde te acercas a la palabra, buscas, cuando estás en eso, entonces también Dios empieza a hablar a nuestra vida y nos permite entonces ver lo que posiblemente para otras personas no podrían haberlas visto. Se trata de ser sensibles, por supuesto, a la voz de Dios. Las personas que en este día a día obedecen al Señor llegan a tener ese tipo de sensibilidad. Y ese tipo de sensibilidad es algo que va Dios a producir en cada uno de nosotros. Déjame decirlo así. Debe de producirse de modo natural en tu vida. No es algo en el que te tengas que esforzar. Se produce de forma natural en tu vida cuando tu vida día a día va a la palabra y busca en este día a día cómo vivir lo que la palabra de Dios dice. Cuando eso ocurre, esa sensibilidad poco a poco empieza a irse haciendo presente. No quiere decir con esto de que vas a ser superior a todos los demás. Realmente no. No se trata de que ahora los que tienen esta sensibilidad son súper espirituales y los otros son simple y llanamente mundanos. Al contrario, esa sensibilidad en el mejor de los casos, lo único que puede producir es humildad. Porque al final de cuentas no es un discernimiento que logro por mis propios esfuerzos, sino es el Dios que se revela sobre mi propia vida, sobre mi propia experiencia, para poder mostrarme y guiarme hacia donde Él quiere. Entonces, Simeón es uno de esos personajes. Las Escrituras, de una forma muy simple, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así es que tampoco tiene por qué extrañarnos este tipo de lenguaje. La verdad es que quieres comprender las Escrituras, tenemos que depender del Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu de Dios quien ilumine nuestra lectura de la Biblia y entonces poder no quedarnos en la letra, sino ir
a lo que el Espíritu de Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Y para eso se trata justamente de dependencia, de dejarnos influir por la presencia del Espíritu de Dios, donde influir y ser influidos por la presencia de Dios es también movernos al ritmo que el Espíritu de Dios decide moverse y actuar donde el Espíritu de Dios te está llevando, y no necesariamente donde tú quieres ir, sino hacia donde el Espíritu de Dios dirige nuestra vida. Simeón es alguien que es observante de lo que otros no están viendo. Ese discernimiento espiritual le permite ver lo que otras personas no ven. ¿Saben? Si uno piensa en el escenario, este texto que nos narra el Evangelio de Lucas, ¿qué fue lo que vio Simeón? ¿Y qué fue lo que vieron las otras personas? Una familia pobre, cargando a su niño, que se presentan en el templo en alrededor del día 40 aproximadamente, para poder presentar expiación por ese pequeño, porque eso es lo que decía la ley. Es más, si uno pone atención, la ofrenda que van a presentar Jesús, José y María, la ofrenda que van a presentar es la ofrenda justamente de los más pobres, lo cual denota incluso lo que podría haber ocurrido. Así es que era una familia, me disculpan un poco la frase, pero visto a los ojos de los demás, era una familia del montón, una familia que no llamaba la atención, que podía y pasó realmente desapercibido para la mayor parte de las personas. La mayor parte de las personas que estaban ahí, ni siquiera dice que el sacerdote se hubiese dado cuenta. La mayor parte de las personas no se dieron cuenta acerca de ello. Y seguramente si Jesús, en una condición semejante, hubiese venido y hoy estuviese en medio de nosotros, muy probablemente muchos de nosotros, incluyéndome yo, ni siquiera nos daríamos cuenta de quién es Él. Porque está entre nosotros, pero solamente es posible verle cuando a través de los ojos de la fe Dios se revela en nuestra vida para que podamos percibir lo que Él quiere que nosotros percibamos. Así es que realmente lo que estaban viendo los demás era una familia común, sin mayores diferencias, y más bien sería una familia pobre. Quizás esas familias pobres que incluso hasta nosotros socialmente a veces les devaluamos, porque no son las personas con las vestimentas, la ropa que llamen nuestra propia atención. Sin embargo, lo que Simeón vio fue algo totalmente distinto. Él vio algo distinto. Él vio la mesianidad. Vio que ahí estaba justamente el Mesías y que era revelado ahora para otras personas. El discernimiento espiritual que Dios le dio le permitió ver ese niño al Mesías. Pero es una mesiandad que cada persona tiene que descubrir. La verdad es que las Escrituras dicen que no todo mundo lo va a ver siempre. Por eso incluso cuando se trata de hablar del Evangelio, habrá personas que van a rechazar incluso el Evangelio. Hay otros que leen la Biblia y quizás la frase que van a repetir es, no lo entiendo. Y finalmente, después de 4 intentos, probablemente dejen la Biblia a un lado, porque dicen, no le entiendo. Otros, incluso solamente vamos a percibir lo que el texto dice, pero no estamos todavía descubriendo lo que Dios verdaderamente habla a nuestra propia vida. Son cambios, y eso tiene que ver justamente por la percepción espiritual que nosotros y que Dios necesita hacer en nuestra propia vida para poderlo hacer así. Cuando Simeón descubre que ahí se encuentra el Mesías,
entonces se llena de gozo, pero también de paz. Y va a decir esa frase: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora puede irse en paz por una razón. Es la paz que da el saber que el propósito de Dios para su propia vida finalmente se ha cumplido. No sé cómo andas tú al respecto de los propósitos de Dios. Hace 33 años, alguien me empezó a educar acerca del Evangelio. Y un día alguien me dijo, muy al inicio, una frase que he escuchado muchísimas veces: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es una frase que escuché hace muchos años. Y es una frase que se le suele repetir a cada uno de las personas que llegan por primera vez a una iglesia, que quizás hacen una oración y les decimos: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es una frase común, lo sé. Sin embargo, al caminar vas descubriendo que efectivamente Dios sí tiene un plan para tu propia vida. Y es un plan que no tiene que ver con lo que esté pasando con tu papá, ni lo que pasa con tu hermana. Es algo personal entre Dios y tú. Porque el proyecto de Dios tiene que ver específicamente con tu vida. Simeón es un hombre que llega a una muy avanzada edad y de pronto descubre que efectivamente Dios tenía un plan para su propia vida y que ahora ese plan de Dios finalmente se estaba cumpliendo. No sé cuántos años me queden de vida. No voy a estar aquí mañana, porque ustedes conocen muchas de esas frases coloquiales, al final de cuentas, de que efectivamente no sé si voy a amanecer incluso mañana. Pero ¿cómo va avanzando el proyecto de Dios para tu propia vida? ¿Qué tanto está avanzando? Decimos fácilmente que Dios tiene un plan para mi vida, sí. Y Dios sin duda que tiene un plan para mi propia vida. Quizás aprendí a descubrir cuál es ese proyecto que tiene para mí. Algunos lo descubrieron y emprendieron misiones, ¿sí? Se lanzaron a un lugar totalmente distinto porque de pronto descubrieron que ese era el propósito de Dios para su vida. Si no hubiesen sabido que ese es el propósito de Dios para su vida, no hubiesen emprendido un viaje tan largo. Otros lo descubren como parte de un proyecto de Dios para su vida y en medio de eso descubren que es un ministerio el que tienen que desarrollar. Y entonces, a veces dejando todo lo demás, se dedican específicamente al desarrollo de ese ministerio al que Dios les ha llamado. Algunos otros lo descubren como una familia que tienen que recuperar, como un proyecto de vida que pasa justamente por buscar y hacer la voluntad de Dios. Sin duda los proyectos son tan individuales como cada uno de los que hoy estamos aquí. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. Este hombre sabía que en ese momento el proyecto de Dios para su vida estaba siendo cumplido y en esto, al final de cuentas, también le dio paz. Hay otro hombre llamado Pablo, que de forma semejante también experimenta el que el propósito de Dios se ha cumplido sobre su propia vida. Él escribió esta frase: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y en aquel día, a mí, también a todos los que aman su venida. En un lenguaje distinto, porque los proyectos son distintos para cada uno. El plan de Dios para Simeón era uno, el plan de Dios para Pablo era otro. Y el plan de Dios para ti, sin duda, también es otro.
Cuando las personas saben que están caminando en la paz de Dios y que el proyecto del Señor se está cumpliendo en sus vidas, entonces ellos experimentan tranquilidad. No es que no tengan luchas o que no las hayan tenido, no es que en algún momento las situaciones hayan sido fáciles, sino que incluso el saber que Dios está cumpliendo con el propósito en tu vida, hay algo como una seguridad interior que Dios pone adentro de ti para que puedas continuar adelante. A veces va a ser en buscar esa familia que ha sido perdida. Quizás a veces van a ser en la búsqueda de los hijos. Quizás en otras ocasiones va a ser en recuperar proyectos que un día quedaron truncados. En otras ocasiones tiene que ver con perseverar en la misión donde Dios me ha llamado hasta el final. A veces, aunque mis fuerzas y mis ganas no son tantas. A veces cuando recibo incluso rechazos por parte de los propios equipos ministeriales y en ocasiones hasta por parte de nuestra familia y amigos. ¿Sabes? Y es algo que Dios sigue empujando en tu vida, porque tiene que ver con la motivación interna que el Espíritu de Dios pone en medio de nosotros. El mismo apóstol Pablo escribió una frase así diciendo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Quiero que vea esta frase: con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Simeón seguramente que a lo largo de su vida hubo muchísimas cosas por las cuales se desalentó. El apóstol Pablo sufrió naufragios, maltratos, etc. Y continuó de todos modos, porque sabía en quién había creído, sabía quién lo había llamado. El propósito de Dios para tu vida, ¿cuál es? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? Deja que el Espíritu de Dios siga empujando tu vida, siga conduciéndote. Si algo tenemos que aprender es a depender del Espíritu, y que sea el Espíritu de Dios el que te lleve a donde Él quiere llevarte. Porque no se trata de tu proyecto, se trata de a dónde quiere Dios llevar tu vida. No se trata de lo que tú quieres, se trata de qué es lo que Dios quiere a través de ti. Así es que no se trata realmente de esto, no se trata de nosotros mismos, sino de qué forma Dios quiere seguir actuando y hacia dónde Él mismo está conduciendo nuestra propia vida, porque al final de cuentas nuestra vida va a encontrar la perfecta paz justamente no en el cumplimiento de mis ideas y de mis logros, sino justamente cuando Dios logre sus proyectos justamente en mí. Por eso es que la siguiente frase que se encuentra en el texto dice: ahora despides al Señor, y dice: conforme a tu palabra, porque nos recuerda justamente que es la palabra de Dios la guía y rectora para todas las cosas que nosotros necesitamos hacer. La vida de la fe entonces se encuentra siempre ligada a la palabra de Dios. No hay forma de que la vida de la fe esté desligada de la palabra. ¿Sabes? Aún si espiritualmente sientes algo, alguna inquietud, alguna motivación, tendrías que ir a la palabra revelada en la Biblia, porque en la palabra revelada es la que te va a confirmar que eso que estás experimentando, lo que estás sintiendo, verdaderamente procede de Dios. Realmente Simeón no era una sensibilidad espiritual ajena a la palabra, sino que realmente le estaba buscando y confiando en que esas promesas de Dios finalmente estaban ahí. Ahora, eso depende entonces, todo lo que
eso depende justamente de esto. Conforme a tu palabra, depende acerca de nuestro propio ser y también del quehacer de cada uno de nosotros. La primera parte, somos lo que Dios dice que somos. No somos lo que mi patrón dice. No soy lo que mi sociedad dice. Mi identidad depende solamente de Dios. Soy lo que Dios quiere que yo sea. Una sola frase probablemente trato de explicarla ahora, porque la Biblia dice que fuiste creado a imagen de Dios. Y si fuiste creado a imagen de Dios, es justamente para que vivas conforme a esa imagen que Dios te ha dado. Porque para eso fuiste creada, para ser imagen de Dios. Y eso te da dignidad, aunque nadie la quiera reconocer. Eres digna, eres digno, simple y llanamente porque Dios te hizo a imagen suya. Eso es simplemente la dignidad, está justamente ahí. Si pudiéramos decir esa frase de la dignidad humana no es nuestra, sino que la dignidad humana nos proviene porque Dios nos hizo a su imagen, y Dios va a seguir trabajando en mi vida hasta que mi vida, otra vez aún distorsionada por el pecado, vuelva a ser reconstruida y una vez más sea pulimentada hasta que mi vida refleje una vez más la imagen de Dios. Porque al final de cuentas ese es el propósito por el cual Dios me puso aquí. Entonces, hasta que mi vida refleje la gloria de Dios, y Dios va a seguir trabajando, perfeccionando a los santos, limpiándonos, puliéndonos. Hay diversas metáforas que la Biblia utiliza acerca de ello, pero al final de cuentas, una sola frase de estas implica santidad. Porque como Dios es santo, nosotros también fuimos llamados a santidad. Y dice las Escrituras, en toda vuestra manera de vivir. Así es que la santidad es parte de la obra que Dios está haciendo en mi propia vida y que tiene que ver con reconstruir mi propia imagen. Pero también no solamente es en el ser, sino también en lo que hago todos los días. Hay dos frases, dos ideas comunes en cuanto a la Biblia que pueden describir con mucha claridad en qué consiste todo nuestro hacer. El primero de ellos es lo que llamamos el gran mandamiento. Si hay algo de lo que nosotros tenemos que hacer, esto: amar a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. Si algo tienen que hacer los creyentes, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y yo le diría ahí, con sinceridad, la verdad es que no lo cumplimos. Porque nos amamos más a nosotros mismos que amamos a Dios. La verdad es que todavía no hemos aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero Dios va a seguir actuando en nuestra vida para llevarnos a que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Confío en que Dios, al final de cuentas, tampoco nos ha dejado solos en ese proyecto, y que Dios va a seguir trabajando en mi vida para que yo pueda amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Porque cuando amo a Dios por sobre todas las cosas, entonces Dios se convierte en el centro de mi vida, y todas las cosas que están en mi derredor, todo lo que hago ahora, escribiría también el apóstol Pablo, lo hago para la gloria de Dios. Y eso incluye, por supuesto, el cómo trato a mi gente, pero también el cómo trato a los que son extraños. El cómo vivo la fe en medio de una iglesia, pero el cómo vivo la fe también en medio de la sociedad civil, económica o política, o en el escenario donde finalmente Dios me ponga, porque al final de cuentas se trata de cómo vive mi fe
en medio de cada uno de los distintos escenarios o esferas donde Dios me permite día a día transitar. La otra frase acerca de nuestro hacer tiene que ver con la gran comisión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por tanto, id y haced discípulos entre todas las etnias de la tierra. Dios nos llamó a eso. Amar a Dios por sobre todas las cosas va a poner en práctica lo que Dios enseña. Y una de las cosas importantísimas y que fue denominado así como el gran mandamiento es: vayan y hagan discípulos. No solamente es compartirles del Evangelio, no solamente es orar por ellos, es ir a ellos, encontrarlos, hablarles acerca de Jesucristo, que sea el Espíritu de Dios quien genere la conversión que ellos necesitan, porque eso no depende de mí. Después, tomarle de la mano y enseñarle todo lo que Dios me sigue enseñando también en mi propia vida. De tal manera que ahora esa persona también conozca y sea capaz de reproducirse espiritualmente en alguien más. Así es que toda la vida tiene que ver justamente con eso. El discernimiento espiritual nos lleva a nuestro ser y hacer, por supuesto. Pero también esto tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios. Desde el libro del Génesis, Dios había dicho que sus promesas y la salvación serían incluyentes sobre todas las familias de la tierra. Así es que se trata de una promesa cumplida, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Simeón está viendo ahora que esa promesa de Dios, anhelada por mucho tiempo, finalmente se hace presente y está ahí. Por eso es que él adelante va a decir esta frase: luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo de Israel. Israel no fue hecho a un lado, sino que fueron incluidos los gentiles para juntos ahora conformar el nuevo pueblo de Dios. Simeón tuvo el discernimiento espiritual para poder ver esto que nos dejó el Evangelio de Lucas escrito para nuestra propia enseñanza. Hoy, cada uno de estamos aquí viendo algo de lo que Dios decide hacer en nuestra propia vida, donde Dios nos llamó a conformar un proyecto a cada uno de nosotros, donde la obra de Dios viene a desarrollarse ahora sobre tu propia vida. Finalmente esto tiene que ver con el plan del Señor, y Dios decide actuar así para con cada uno de nosotros. Esta salvación incluyente tiene que ver con que ahora nosotros somos portadores de esa promesa. Luz para los gentiles. Dios te constituyó a ti para llevar la luz de Dios a los que aún no la conocen. Finalmente eso tiene que ver con lo que Dios decide hacer, con que tú lleves la luz a otras personas. No eres la luz, es cierto. Somos portadores de la luz de Dios. No es luz propia con la que alumbro a otros, pero por cuanto somos imagen de Dios, fuimos llamados para entonces reflejar la luz de Dios hacia las demás personas. Que Dios use tu vida y la mía para que su propósito se cumpla en nosotros. Oremos. Padre, gracias por la bendición que tú nos das, la oportunidad que tenemos, Señor nuestro, de estar en este tiempo reunidos. Gracias, Dios,
porque en medio de tu gracia decidiste mostrarte sobre nuestra vida. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y oramos en este tiempo para que tú seas glorificado a través de nosotros. Gracias porque nos has dado las condiciones necesarias para poder tener el discernimiento espiritual y descubrir tus propósitos para mi propia vida. Pero permíteme ahora la fortaleza para ponerlos en práctica. Te lo pido en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén.